Saludos mis maníacos del Ford. De acuerdo a las votaciones anteriores, hoy traigo la guía de Fatal Phantom. Como siempre dejaré en la descripción y en comentarios el link de la encuesta para que voten por la siguiente clase de la que haré la guía. Aclaración, estas guías se enfocan en el PvE, no PvP, y son para el principio y a mediados del juego, con nivel de resonancia entre 0 y 300 aproximadamente, no para el endgame, y las hago en base a lo que leo en las habilidades y testeando el personaje, más la experiencia que tenga sobre el personaje o mis observaciones. Si hay un pro player viendo esto, se agradecen sus aportaciones en los comentarios. También recuerden revisar la descripción para más aclaraciones e información extra. Descripción: el Fatal Phantom es una clase de daño en DPS que destaca por spamear muchas habilidades rápido, con ataques de cañón y otros de pistolas. Puntos especiales de Chung: las balas, que se usan en sus combos y habilidades que le hacen proyectiles, y según la cantidad pueden potenciar dichas habilidades y ya está. Se cargan cada 2 segundos estando inmóvil, activando el Awakening y con otras pasivas u otras habilidades específicas. En el caso del Fatal Phantom, el máximo de balas es de 12 y varias de sus habilidades más importantes consumen balas. Vamos con las pasivas importantes. Pasiva de nivel 35. En el modo Berserker, que es cuando te envuelves en la armadura completamente, se reduce el costo de mana en 40% y el tiempo de espera en 35%. Primera pasiva de nivel 60. Se reduce el valor de KO de tus proyectiles. Recibes 10% de velocidad de ataque y al activar el Awakening sin 3 perlas de potencia de poder, recibes un 60% de probabilidad de que se active el modo Berserker. Con 3 perlas es un 100% igualmente. Segunda pasiva del nivel 60. Recibes 15% de Critic Chance y Maximize, y cada vez que gastes cualquier número de balas tiene un 60% de probabilidad de recargar uno automáticamente. Pasiva del nivel 70. Los ataques de cañón plateado, que son las pistolas, reducen un segundo de enfriamiento de las skills de cañón plateado. Aquí puedes ver todas las habilidades afectadas. Los impactos de combo con el cañón plateado también aumentan un 15% de daño de los ataques de cañón plateado por 20 segundos. Primera pasiva del 99. El cañón plateado usado en ataques de combos ahora será cañón fantasma. Los enemigos impactados con el cañón fantasma reciben una marca fantasma, y los combos normales de balas de cañón causarán una marca del seguidor. Los enemigos con la marca fantasma reciben más daño de determinadas skills del cañón plateado y de balas de cañón. Aquí pueden ver cuáles son. Por otra parte, si impactas con skills de balas de cañón a enemigos con la marca del seguidor, recibirás el buffo seguidor preparado, que otorga más 40% de velocidad de carga del Awakening, más 20% de probabilidad de activar el modo Berserker a usar el Awakening e inmunidad contra debuffos, todo durante 8 segundos. Solo puedes tener una marca activada a la vez. Aquí pueden ver la prueba: marca fantasma y del seguidor, uso skill de bala y ahí está, seguidor preparado. Ahora la cambio a marca fantasma, uso skill y no recibimos el bufo. Segunda pasiva del nivel 99. Ahora si tu vida baja del 60% tendrás garantizado el modo Berserker al activar el Awakening. En el modo Berserker también recibirás un 10% de ataque mágico extra. Por último, las habilidades especiales activas ignorarán un 40% de la defensa de los enemigos con marca fantasma o del seguidor. También parece ser que este efecto es aditivo con los traits de ignorar defensa de los enemigos. Autobufos: impacto tenso de nivel 90, que marca a los enemigos impactados con una marca de cañón plateado. Si impactas con combos de balas mágicas de pistolas a estos enemigos, la cantidad de carga de Awakening tendrá un aumento del 300%. La marca dura 10 segundos. Solo estos combos sirven para recargar enormemente la barra de Awakening. Luego tenemos la pasiva del 70 y las 2 del 99. Buffos y debuffos para el equipo: síndrome de francotirador de nivel 25, que otorga 24% de ataque mágico, 20% de velocidad de ataque y más 15% de probabilidad de tiro a la cabeza en combos headshot. Todo esto por 30 segundos. Por otra parte, su mod otorga 10% de impacto crítico en vez de velocidad de ataque. El Fatal Phantom destaca en daño de habilidades de trascendencia. Sus skills más fuertes son Castigo Ardiente de nivel 95, que destaca contra enemigos grandes y largos. El posicionamiento correcto en general parece que es una distancia media.
Después tenemos disparo atronador de nivel 35 que destaca contra enemigos pequeños y también algo largos. También tenemos la mod de castigo ardiente que destaca contra enemigos pequeños y que se mueven mucho, ya que las balas persiguen al objetivo. Por último, contra jefes cualquiera y que no se muevan, tenemos la mod de lluvia de meteoritos de nivel 35 que nos acerca al daño de las skills anteriores, pues un ataque rápido de ejecutar y causa daño continuo de relleno contra los enemigos, además de atraparlos en el aire si es que la afectan. Mejores skills de limpieza: castigo ardiente con mod, lluvia de meteoritos y disparo letal. También sería útil castigo ardiente sin mod contra un grupo de monstruos juntos. Skills para one-shotear: la skill de nivel 35, golpe de artillería, y también impacto tenso, pero la potencia no es muy alta. Habilidades más esenciales: lo primero, síndrome francotirador para bufearte a ti y a tus aliados cercanos. Si vas de DPS, lo mejor es llevarlo con mod, para tener un 10% extra de impacto crítico, importante para el cálculo de impacto crítico necesario. Si vas de soporte por casualidad, pues ahí tocaría preguntar si prefieren crítico o velocidad de ataque. Luego tenemos castigo ardiente, indispensable, la mejor skill a potenciar ya que se adapta a las distintas situaciones que haya, y dispones de la skill normal o la mod. Después está disparo atronador, la segunda skill más potente, aunque más bien está la parte castigo ardiente. También tenemos impacto tenso, ya que vamos a tener que usar combos de pistola igualmente contra los enemigos para activar la marca fantasma y otros efectos, así que no estaría más recargar más rápido la barra de agua Kenin de paso, aunque creo que cuando ya estás muy avanzado en el juego no se necesita, por tus altas estadísticas. Otra skill que recomendaría sería lluvia de meteoritos con mod para hacer daño de relleno contra jefes, y también se puede usar para limpiar sin usar la mod. Por último, si sobran algunos huecos, recomendaría llevar skills rápidas de pistola como disparo a la cabeza y disparo astuto, ya que estas reducen un segundo de enfriamiento de las demás skills de cañón plateado. El resto de habilidades dependerán de la situación, y yo recomendaría estas, aunque aquí ya no estoy 100% seguro. Una skill bonus que hay que mencionar es fuego atrapador de nivel 70, que normalmente puedes spamear sin parar si tienes mana, y de paso reduces el cooldown de otras skills de pistola. También puedes spamear esta skill para salvarte de alguna situación peligrosa en donde el jefe está haciendo algún ataque peligroso, aunque esto no sirve en dungeons donde los monstruos ya pueden atacarte ignorando tus animaciones de habilidades, que es a partir de Pronoun si no me equivoco. ¿Cómo se juega? Lo primero, como siempre, bufear al equipo con síndrome de francotirador, y luego toca activar la marca fantasma, que es la más útil ya que aumenta un 12% del daño de skills de pistolas y cañón contra los enemigos marcados. Después claramente es empezar a hacer daño, intentando usar entre cada skill fuerte las skills rápidas de pistola para reducir el cooldown de las demás, y así sucesivamente. También hay que recordar hacer algún combo de pistola para meter la marca fantasma a los enemigos. Ahora una demostración para que tengan un ejemplo básico de referencia. Por último, una tabla de calificaciones, que la apuntaré con mi opinión. Los más experimentados podéis dejarme vuestra calificación aquí abajo en los comentarios. En daño un 9.2, ya que actualmente castigo ardiente sin mod es bastante útil y causa daño alto y rápido, y las demás skills son rápidas y puedes reducir su enfriamiento sin límites. En soporte un 4.4, ya que otorga 24% de ataque mágico al equipo, además de 10% de crítico o 20% de acción speed. Por último, en limpieza un 8.6, ya que castigo ardiente con mod y lluvia de meteoritos se adaptan a todos los escenarios posibles, aunque pueden quedarse cortos si no tienes daño de sobra, pero disponemos de otras skills de limpieza decentes también. Y eso es todo, gente. Como siempre, si les ha gustado el vídeo denle like y suscríbanse para más contenido de Sword y apoyar al canal. Cualquier duda, aportación, etc., comenten aquí abajo. Buen día y hasta la próxima.